Me llamo Owen Adams, tengo 29 años, y mi vida gira en torno a interminables turnos largos en el modesto restaurante familiar en Santa Mónica. Es un lugar pequeño, escondido cerca de la playa, donde el olor a pescado a la parrilla y el sonido de las olas rompiendo se mezclan con el murmullo y las risas de los clientes. He trabajado aquí desde que era niño, aprendiendo a cargar platos incluso antes de saber leer bien. Mis padres, Dennis y Clare, siempre dicen que es el legado familiar. Pero para mí, se siente como un ciclo interminable sin salida. Despertar temprano, limpiar mesas y sillas, saludar clientes, servir, recoger y repetir. Sin días libres, sin descansos. Mis manos están llenas de callos de tanto sostener charolas. Mi espalda duele de estar de pie durante 12 horas seguidas. Pero ya estoy acostumbrado. Acostumbrado al ritmo frenético, a las sonrisas falsas para los clientes y a esconder el agotamiento detrás de una fachada profesional. Ese día era una tarde abrasadora, con la brisa salada del mar entrando por las ventanas abiertas. El restaurante estaba lleno como siempre, familias de turistas, parejas en citas y algunos clientes habituales. Yo llevaba una charola cargada con hamburguesas y papas hacia la mesa 7, tratando de esquivar a un niño que corría por el pasillo. «Cuidado, o la vas a tirar, campeón», dije con una sonrisa. Pero en mi cabeza estaba calculando cuánto faltaba para que terminara mi turno. La cocina era un caos. Mi padre gritaba al ayudante de cocina por haber quemado un filete, mientras mi madre estaba sentada en la caja, frunciendo el ceño como siempre. Vida normal, nada fuera de lo común, hasta que escuché el sonido de motores afuera. Lo oí antes de verlo. El rugido potente de los motores, nada que ver con los camiones de reparto o los coches baratos de turistas. Miré por la ventana y mi corazón dio un salto. Un convoy de Mercedes negros relucientes, al menos 3, se detuvo bruscamente justo frente al restaurante. Brillaban bajo el sol como sacados de una película de Hollywood. Los clientes comenzaron a susurrar. Algunos dejaron de comer para mirar afuera. El personal se quedó paralizado, con las charolas en el aire, sin saber qué hacer. «¿Qué demonios está pasando?», murmuré, intentando no soltar la charola. Las puertas se abrieron y varios guardaespaldas bajaron, altos, de hombros anchos, vestidos con trajes negros y gafas oscuras, como personajes de una película de acción. Revisaron el entorno con profesionalismo, despejando el camino como si protegieran a un presidente. Mi corazón empezó a latir aún más rápido. En Santa Mónica hay gente rica, sí, pero esto era exagerado. Entonces, del coche del centro salió el anciano. Era mayor, probablemente de más de 70 años, pero su presencia era inquietantemente calmada. Vestía de manera impecable, traje gris a la medida, corbata de seda, zapatos de cuero perfectamente lustrados. Su rostro estaba arrugado, pero afilado, con unos ojos azul profundo como el océano, irradiando un poder que jamás había sentido antes. Entró al restaurante y el aire pareció congelarse. Todos guardaron silencio, solo se escuchaba la música de fondo. El anciano miró alrededor y señaló una mesa en la esquina, junto a la ventana con vista al mar. «Quiero esa mesa». «Servicio privado», dijo con voz baja y autoritaria. No era una petición, era una orden. Mi padre, que normalmente es gruñón, se volvió inusualmente amable. «Sí, señor. Owen, atiende a este cliente». Me empujó hacia adelante con los ojos llenos de esperanza. Sabía por qué. Un cliente así era un gasto grande asegurado. Nuestro restaurante rara vez recibía personas de ese nivel. Respiré hondo, me limpié las manos en el delantal y me acerqué con mi sonrisa más profesional. «Buenas tardes, señor. Soy Owen. ¿Qué le puedo ofrecer?». Intenté mantener la voz firme, pero el corazón me martillaba en el pecho. El anciano me observó con atención, asintió levemente. «Una ensalada César, un filete término medio y agua mineral». Durante toda la comida, comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera una obra de arte. Pero lo que me inquietaba era que me observaba constantemente. No de forma disimulada, sino abierta y tranquila. Cuando atendía a otras mesas, él miraba cómo interactuaba con los clientes, cómo evitaba derrames, cómo manejaba la presión del restaurante lleno. En un momento,
Un cliente difícil me gritó porque su comida no estaba bien cocida. Me mantuve calmado, me disculpé y la cambié. El anciano asintió apenas, como si tomara nota mentalmente. Me sentía como una rata de laboratorio. ¿Quién es este tipo?, pensé, con el sudor corriéndome por la frente. Afuera, los guardaespaldas vigilaban, impidiendo que nadie se acercara a los coches. El ambiente en el restaurante era tenso. La gente murmuraba, especulando. Tal vez un multimillonario, quizá una estrella de cine. Yo seguí trabajando, intentando no mostrar curiosidad. Finalmente, terminó de comer, se limpió la boca con la servilleta y pidió la cuenta. Me acerqué con el corazón acelerado. Todo el restaurante observaba. Todos pensaban, viene una gran propina. Con un cliente así, al menos unos cuantos cientos. Le entregué la cuenta. El anciano sacó una cartera de cuero y pagó exactamente el monto. Ni un centavo más. Ni una pizca de propina. El ánimo del restaurante se desplomó al instante. Los susurros se multiplicaron. ¿Cómo era posible? ¡Qué tacaño! Me sorprendí por un momento. Una ola de decepción me recorrió, pero la tragué. No podía mostrarla. Gracias, señor. Que tenga buen día, dije con voz amable, inclinándome ligeramente. El anciano me miró, asintió apenas y capté una sonrisa fugaz. Satisfecho. Luego se fue. Los guardaespaldas abrieron las puertas y el convoy se perdió a lo lejos. El restaurante volvió a la normalidad, pero todos seguían hablando del tema. Mi padre negó con la cabeza. ¡Qué viejo tan miserable! Mi madre contó el dinero, todavía frunciendo el ceño. Yo volví a limpiar la mesa, tratando de olvidar todo, pasando el trapo, apilando platos. Entonces, de pronto, noté algo debajo del plato principal, una pequeña nota doblada. Mi corazón dio un vuelco. No había estado ahí antes. La tomé y la abrí. Dentro había una dirección en Beverly Hills, 1 hora, 7 de la noche, el próximo miércoles, y una sola frase: ven aquí si estás listo para cambiar tu vida. Sin firma. Sin explicación. Me quedé inmóvil unos segundos, con las manos temblando. Sentía que mi vida cotidiana había sido tocada por algo enorme y misterioso. ¿Quién era ese hombre? ¿Era realmente para mí? La anticipación se mezcló con el miedo. Guardé la nota en el bolsillo y miré el mar, donde el sol comenzaba a ponerse. Tal vez mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los días siguientes pasaron como una pesadilla confusa. Seguí trabajando en el restaurante, cargando charolas, limpiando, sonriendo, charlando con clientes como si nada hubiera pasado. Pero en mi mente, esa nota me perseguía. Cada noche, al llegar a casa, la sacaba y miraba la dirección: 1024 Wilshire Boulevard, Beverly Hills. Beverly Hills, la tierra de celebridades, millonarios y mansiones que solo había visto en la televisión. ¿Yo? Un mesero de un restaurante modesto en Santa Mónica. ¿Qué posibilidades tenía de entrar a ese mundo? Me lo pregunté cientos de veces. ¿Era una broma? ¿Una trampa? ¿Era ese anciano de la mafia o solo un excéntrico rico? La curiosidad me carcomía, pero la cautela era igual de fuerte. Había escuchado historias de estafadores que prometían trabajos y luego secuestraban personas o algo peor. Yo no era alguien que tomara riesgos. Mi vida era segura, aunque aburrida. Pero las palabras cambiar tu vida seguían resonando. ¿Cambiar cómo? ¿Para bien o para mal? Pasé varias noches sin dormir, acostado en mi vieja cama que rechinaba, escuchando los coches afuera, imaginando todo tipo de escenarios. Tal vez vio cómo trabajaba y solo quería dejar una propina mayor. Tal vez me confundió con otra persona. Le conté la historia a Evan, mi único amigo cercano desde la preparatoria. Nos encontramos en una cafetería junto a la playa. Me incliné hacia él, hablando en voz baja, como si temiera que alguien nos escuchara. Evan se rió, me dio una palmada en el hombro y me dijo que lo intentara, que no tenía nada que perder, que quizá era una oportunidad única. Pero sus ojos no ocultaban la preocupación, y añadió que si algo se sentía extraño, lo llamara de inmediato. Eso solo me hizo dudar más. A mis padres no les dije nada.
Sabía que lo llamarían fantasía y me ordenarían volver al restaurante, como siempre. Sus vidas giraban solo alrededor del negocio, el dinero y responsabilidades interminables. No quería preocuparlos ni escuchar sus palabras desalentadoras de siempre. Mientras más se acercaba el miércoles, más rápido latía mi corazón. El martes por la mañana decidí que no iría. Demasiado peligroso. Tiré la nota a la basura, diciéndome que debía olvidarlo. Pero esa noche, sin poder dormir, volví a pensar en mi vida. 29 años, aún en el restaurante familiar, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Sin futuro. Sin novia. Sin pasatiempos. Solo trabajo. Ese anciano, quienquiera que fuera, me había elegido a mí. ¿Y por qué no intentarlo una vez? Me levanté torpemente, revolví la basura, recuperé la nota y la limpié con cuidado, como si temiera perder esa frágil oportunidad. El miércoles por la mañana pedí salir temprano por primera vez en mi vida. Mis padres se molestaron, pero no di explicaciones. Tomé un taxi barato, me puse mi mejor ropa, una camisa blanca y pantalón de vestir, y le dije al conductor que me llevara a la dirección de la nota. El trayecto duró casi una hora desde Santa Mónica, atravesando las calles abarrotadas de Los Ángeles, hasta entrar en Beverly Hills. Cuanto más avanzábamos, más cambiaba el paisaje. Las tiendas modestas dieron paso a villas lujosas, calles arboladas y autos de lujo por todos lados. Mi corazón latía con fuerza. Empecé a sudar a pesar del aire acondicionado del coche. El conductor me miró por el retrovisor con desconfianza, recordándome que esa zona era para gente rica. Yo solo asentí, aunque por dentro me sentía completamente fuera de lugar. El coche se detuvo frente a una alta reja de hierro, detrás de la cual se extendía una mansión enorme. No era una casa. Era un palacio. Paredes blancas, jardines impecables, una piscina brillante bajo la luz de la tarde. La seguridad era extrema. Cámaras por todas partes. Varios guardaespaldas con audífonos. Esto superaba cualquier imaginación. Mis manos estaban heladas cuando bajé, pagué y me acerqué a la reja. «Hola, soy Owen Adams. Tengo una cita», dije al guardaespaldas corpulento, con la voz temblorosa. Me miró de arriba a abajo, revisó una lista en su tableta. «Sí, señor Adams. Adelante, por favor. Sin espera. Sin preguntas». La reja se abrió y un empleado uniformado me condujo por el jardín. El aroma de las rosas, el sonido del agua de una fuente. Caminaba como en un sueño, con las piernas pesadas. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensé, pero ya era demasiado tarde para volver atrás. La sala era enorme y silenciosa, podía escuchar mis propios latidos. Pisos de mármol, sillones de cuero lujoso, cuadros en las paredes que seguramente valían millones. El anciano ya estaba sentado en un sillón, con una copa de vino en la mano, como si hubiera sabido que vendría. Nuestros ojos se cruzaron y sentí que todo había sido planeado desde el principio, como un juego de ajedrez, y yo era la pieza movida. «Hola, Owen. Por favor, siéntate», dijo con voz profunda y tranquila. Me senté, con las manos apretadas. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabía que vendría?», pregunté sin rodeos. Sonrió apenas. «Soy Raymond Parker, dueño de esta mansión. Y sabía que vendrías porque vi curiosidad en ti. Eso es lo que impulsa a las personas hacia adelante». El nombre me sonaba familiar, pero no lograba ubicarlo. No tardó en aclararlo. «Lo que ocurrió en el restaurante fue una prueba, Owen. Quería ver tu actitud y tu carácter». Parpadeé, intentando entender. «¿Una prueba? ¿Se refiere a no dejar propina?», asintió, con los ojos brillantes. «Exactamente. Te observé de cerca. Cómo trabajabas bajo presión, cómo tratabas a clientes difíciles y, sobre todo, cómo reaccionaste al no recibir propina. Sin irritación, sin decepción evidente. Eso es profesionalismo, algo raro en lugares como el tuyo». Sus palabras me reconfortaron, pero también despertaron sospechas. ¿Quién prueba así a desconocidos? ¿Por qué yo? Raymond se recostó en el sillón. «Soy dueño de una cadena de restaurantes y hoteles 5 estrellas en todo el país.
Siempre busco talento en la vida real, no en escuelas. Y tú tienes potencial. Luego llegó la oferta. Quiero que trabajes para mí. Comenzarías como mesero premium y podrías ascender a gerente si demuestras tu valía. Me quedé en shock. La boca abierta. ¿Habla en serio? Yo solo soy un mesero de restaurante. No tengo estudios ni experiencia en lugares de lujo. Me observó un momento. ¿Cuánto ganas al mes ahora? Dudé, pero respondí con honestidad. Alrededor de $2000. Trabajo para mi familia, no es un salario real. Negó con la cabeza. Eso no es vida. Te ofrezco un salario inicial de $10,000 mensuales, 5 veces más, con beneficios completos, vivienda, transporte y capacitación. Empiezas de inmediato. 10,000. La cifra retumbó en mi mente. Todo parecía demasiado rápido. ¿Por qué yo? ¿Hay algo turbio? Pregunté con franqueza. Raymond no se ofendió. No hay nada oscuro. Solo vi una sinceridad poco común en ti. Tómate tu tiempo para pensarlo, pero esta oportunidad no volverá. Nos estrechamos la mano. Espero verte de nuevo, Owen. Salí de la mansión con la mente en caos. El taxi me esperaba. Mientras nos alejábamos, miré Beverly Hills desaparecer por la ventana. Dentro de mí luchaban la emoción de una vida nueva y el miedo a lo desconocido. Todo parecía un sueño, o una estafa muy bien planeada. La brisa marina entró por la ventana del taxi, pero no calmó la inquietud en mi pecho. Apreté la nota en el bolsillo como si fuera la única prueba de que todo había sido real. El taxi se detuvo frente a la pequeña casa de mis padres, en un barrio modesto. La luz de la sala estaba encendida. Bajé, pagué y respiré hondo antes de tocar. El corazón me latía como si fuera a confesar un crimen. Mi padre, Dennis Adams, abrió la puerta con el ceño fruncido, camiseta vieja y un cigarro en la mano. ¿Dónde estuviste hoy? Pediste salir temprano, dijo de inmediato. Mi madre, Clare Adams, apareció detrás, con el pañuelo aún sobre los hombros. ¿Sabes lo corto de personal que estuvimos por tu culpa? Entré y cerré la puerta. Necesito hablar con ustedes. No es sobre el restaurante. Es sobre mi futuro. Nos sentamos en la sala de siempre, el sofá gastado, la mesa llena de cuentas. La tensión se podía cortar. Dilo ya, gruñó mi padre. Pero si estás pensando en dejar el restaurante, ni lo sueñes. Respiré hondo y conté todo. El anciano, los Mercedes, la nota, la mansión, la prueba, la oferta. Me ofreció trabajo en uno de sus hoteles de lujo, dije finalmente. Mi padre explotó. ¿Dejarías el restaurante familiar por extraños? Eso huele a problemas. Mi madre asintió, preocupada. ¿Y quién cuidará el restaurante? Nosotros ya no somos jóvenes. El silencio cayó sobre la habitación. La atmósfera en la sala se volvió tensa de inmediato. Me senté en silencio, escuchando cada palabra, familiarizado con la sensación de estar cargado de responsabilidades. Solo digo que me ofreció el trabajo, respondí suavemente. No lo he aceptado. Tienes razón en eso, gruñó mi padre. No persigas fantasías. Trabajar en nuestro diner es duro, pero seguro. Mejor que servir a extraños. Un día estás adentro, al siguiente, fuera. Mi madre asintió, calculadora, en concordancia. Es lo mismo en cualquier lugar. Servir es servir. Lujoso o no, sigue siendo un trabajo remunerado. Guardé silencio unos segundos y luego continué, midiendo cada palabra. De todos modos, mencionó $10,000 al mes. Eso no es poco. De repente, la habitación quedó en silencio. Mi padre se quedó congelado a mitad de frase. Mi madre se volvió hacia él, los ojos ligeramente abiertos. ¿Qué acabas de decir? ¿$10,000 al mes? Repitió, sin la dureza anterior. Asentí. Con vivienda, transporte y capacitación incluidos. No se requiere título universitario. Mi padre carraspeó, y su tono se suavizó notablemente. Si es así, y no es insignificante, la gente rica sí prueba a los demás de esa manera.
Mi madre cambió de inmediato de tono, preguntando rápidamente. 10.000. ¿Cuánto podrías enviar a casa cada mes? El diner está pasando apuros, podríamos renovarlo. ¿Incluye seguro y beneficios? Añadió. Comenzaron a hablar entre ellos rápidamente, como si yo ya no estuviera allí. Si Owen envía 7 u 8.000 a casa cada mes, estaría bien. Sí, trabajando en un gran lugar, conociendo gente importante. Tal vez después podría traer clientes al diner. La oposición inicial desapareció por completo, reemplazada por cálculos familiares habituales. Me senté en silencio, dándome cuenta de que lo que había cambiado su opinión no era lo que yo quería, sino cuánto dinero podrían obtener. Rápidamente acordaron. Ve adelante y acepta, hijo. Una oportunidad así no se presenta 2 veces. Llámalo mañana. No la dejes pasar. Los miré y sentí una extraña tristeza. Lo que más me pesaba no era su cambio de actitud repentino. Estaba acostumbrado a su pragmatismo, pero nunca preguntaron si realmente lo quería. Ni una sola pregunta. ¿Qué piensas? ¿Te gusta? ¿Tienes miedo? Solo dinero y beneficios familiares. Asentí, sin querer provocar conflicto. Desde los 10 años, había aprendido a poner las necesidades familiares primero, trabajando en el diner sin quejarme. Sí, lo pensaré y lo aceptaré. Me sonrieron, me palparon el hombro y empezaron a dar consejos. Recuerda ser cortés. No lo ofendas. Construye una buena relación. Tal vez beneficie a la familia más adelante. Y envía dinero a casa regularmente. Salí de la casa y el viento nocturno se sintió más frío. Me alejé con sentimientos encontrados, mitad resentido, dándome cuenta de que la familia solo pensaba en ganancias, mitad esperanzado, pensando en un nuevo mundo donde quizás finalmente podría vivir para mí mismo. Los días siguientes a la conversación con mis padres pasaron entre noches inquietas. Mi mente giraba entre 2 mundos. Uno, el diner familiar con sus olores a grasa y voces gritonas. El otro, la promesa de Raymond de una mansión lujosa y una oportunidad que podía cambiar mi vida. Tenía miedo. Miedo de verdad. Miedo de que, si aceptaba, me perdiera en un mundo de clase alta que no conocía. Pero al final, la esperanza prevaleció. Saqué la nota y llamé al número que Raymond me había dado antes de salir de la mansión. Su voz al otro lado era tranquila, como si hubiera estado esperando la llamada durante mucho tiempo. Owen, me alegra que hayas tomado la decisión correcta. ¿Empezamos mañana? Haré los arreglos. A la mañana siguiente, un auto negro reluciente esperaba frente a mi pequeño apartamento. El conductor, vestido de traje, abrió la puerta con cortesía. Señor Adams, el señor Parker me envió por usted. Subí al auto, con el corazón latiendo, viendo cómo Santa Mónica se alejaba por el espejo retrovisor. El auto avanzó suavemente por calles elegantes, deteniéndose frente a un hotel 5 estrellas de la cadena Parker Resorts. Un imponente edificio de cristal, brillando con gente en trajes y vestidos de gala entrando y saliendo. Tragué saliva y entré en el gran vestíbulo. El aroma a orquídeas llenaba el aire, los pisos de mármol relucían y el personal uniformado sonreía cordialmente. Esto era lo que antes solo había visto en películas, donde una comida costaba lo que yo ganaba en una semana. Mi primer día de trabajo me dejó completamente abrumado. La gerente de recursos humanos, una mujer de mediana edad llamada Elena, me dio un recorrido. Esta es la cocina principal, donde preparamos comidas para 500 comensales diarios. Las operaciones están estrictamente reguladas. Todo debe ser preciso hasta el segundo. Observé a los chefs con uniformes blancos, cuchillos reluciendo bajo las luces, máquinas modernas zumbando. A diferencia del diner familiar, donde todo era caótico e improvisado, aquí la disciplina era militar, tiempos exactos, limpieza absoluta y clientes tratados como realeza. Tu posición es la de camarero premium en el restaurante principal, pero el señor Parker nos ha instruido que te observemos de cerca, dijo Elena, con curiosidad en los ojos. Asentí, intentando ocultar el temblor, pero las sorpresas no terminaron con el trabajo. Tras mi primer turno, Elena me llevó a un apartamento de lujo a pocas calles del hotel. Este es tu alojamiento, cortesía del señor Parker. Entré, boquiabierto.
Mobiliario moderno y espacioso, cocina equipada, dormitorio con cama king size y vista al mar. El refrigerador lleno, una pantalla gigante de televisión, incluso lavadora y secadora privadas. Muy por encima de lo que imaginaba como beneficios. Mis antiguas ventajas eran solo comida sobrante del diner. ¿Por qué era tan generoso? Me tranquilicé. Probablemente política estándar para nuevos empleados en grandes corporaciones. Cada mañana llegaba un auto privado puntual. El conductor me saludaba como si fuera familia. Buenos días, señor Adams. Hace buen día, ¿no? El trato me hizo sentir cuidado, como un pariente, no como un empleado nuevo. Al principio me sentí torpe, pero me fui acostumbrando. Los primeros días de trabajo fueron un infierno. La presión era inmensa. El hotel recibía cientos de huéspedes adinerados, desde empresarios hasta celebridades, cada uno con demandas específicas. El filete debe estar término medio, exactamente, exclamó un huésped. No 5 segundos más. El ritmo era implacable, bandejas pesadas, corriendo por el gran salón, memorizando cada detalle de los pedidos. Me sentía abrumado, sudando profusamente, consciente de la enorme brecha entre un diner modesto y una operación de lujo. En el antiguo lugar, los errores se reían. Aquí, un fallo pequeño podía costarte el empleo. Pero no me rendí. Apoyándome en la confianza que había adquirido tras años de trabajar en el diner, donde aprendí a lidiar con clientes difíciles con una sonrisa, poco a poco encontré mi ritmo. Servía rápido, cortés, recordando los nombres de los huéspedes habituales. Mi supervisor directo, un hombre llamado Mark, me felicitó. Lo estás haciendo muy bien, Owen. A diferencia de la mayoría de los nuevos, eres muy rápido y atento. Esos cumplidos me reconfortaron en medio de la tormenta de presión. Después de unas semanas, Raymond apareció en el hotel. Me observó desde lejos y luego me llamó a su oficina privada. Lo estás haciendo bien. He decidido ascenderte a subgerente de operaciones. Me quedé atónito. ¿Tan pronto, señor? Sonreí incrédulo. Porque lo mereces. El equipo de gerencia lo aprueba y el personal te respalda. Sigue demostrando tu capacidad. Sentí sorpresa y presión por la nueva responsabilidad. Ya no solo servía, ahora supervisaba turnos, atendía quejas e incluso participaba en reuniones estratégicas. Me di cuenta de que esto no era solo una oportunidad laboral, sino que Raymond estaba invirtiendo personalmente en mí. En los raros momentos de descanso, aparecía. ¿Cómo va el trabajo, Owen? Le contaba mis dificultades, la presión de los huéspedes VIP, el cansancio de los turnos largos. Él escuchaba, ofreciendo consejos concretos. Cuando un huésped sea difícil, recuerda que está estresado, no te odia. Y descansa. No te quemes. Sus palabras eran prácticas, como un padre aconsejando a su hijo. Me invitó varias veces a comer, no en el restaurante del hotel, sino en habitaciones privadas o en la mansión. Durante esas comidas compartía historias de su pasado, sus comienzos en los negocios, la soledad tras perder a su esposa, errores cometidos y oportunidades perdidas. A medida que pasaba el tiempo, sus preguntas se profundizaban. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Fueron felices tus años en Santa Mónica? Al principio respondía con cautela, hablando del diner, de los padres estrictos, de una infancia sin juegos. Él asentía, distante, como comparando con algo. Su preocupación iba más allá de la relación jefe-empleado. Por primera vez sentí calidez. Alguien me escuchaba de verdad, sin dar órdenes, sino comprendiendo. Pregunté discretamente a los colegas y supe que nadie más recibía el apartamento privado ni el auto dedicado. Raymond me trataba de manera especial. La sospecha creció. ¿Cuál era su verdadero motivo? ¿Qué quería de mí? Pero su sinceridad, sin exigencias ocultas, me hacía sentir valorado por primera vez, no solo como un trabajador. Cada noche, en el apartamento, mirando el mar, pensaba. La vida ha cambiado, pero ¿a qué precio? El tiempo pasaba rápido. Semanas se convirtieron en meses y me fui acostumbrando al estilo de vida de lujo que solo había soñado. El cargo de subgerente de operaciones me mantenía ocupado de la mañana a la noche, pero también me daba una satisfacción que nunca había sentido en el diner familiar.
Aprendí a manejar reuniones con socios importantes, supervisar equipos de personal e incluso participar en la planificación de nuevas sucursales. Raymond seguía apareciendo con regularidad, de manera discreta y paciente, como un mentor observando cada uno de mis pasos. Con el tiempo, esa atención me hacía difícil sentirme tranquilo. ¿Por qué dedicaba tanto tiempo a mí? Las comidas compartidas se alargaban. Sus historias fragmentadas sobre su pasado, cosas perdidas y nunca contadas, parecían conducirme hacia algo más grande de lo que aparentaba. Intentaba ignorarlo, sumergiéndome en el trabajo para no pensar demasiado, pero en el fondo sabía la verdad. Un límite invisible se acercaba, y nada era tan simple como me repetía a mí mismo. Una tarde de viernes, después de un largo y agotador turno, regresé al apartamento ya de noche. La fuerte brisa marina entraba por el balcón, acompañada del sonido rítmico de las olas. Me quité la chaqueta, preparé una taza de café negro y me senté en el sofá, contemplando el oscuro océano. Mi mente todavía giraba con las cifras del día, mezcladas con imágenes de Raymond de la reunión de la tarde. Sus ojos habían brillado con una tristeza indescriptible. Solo estoy imaginándolo, me dije, intentando sacarlo de mi cabeza. El timbre sonó inesperadamente, sobresaltándome. ¿Quién podía ser a esta hora? Miré el reloj, las 9 de la noche. No era entrega ni colegas. Sabían que prefería tranquilidad después del trabajo. Fui a la puerta y me congelé. Raymond Parker estaba allí, con un largo abrigo, el rostro pálido bajo la luz del pasillo. Sin guardaespaldas, sin auto reluciente, solo él, como un anciano cualquiera. «Raymond, es tarde. ¿Por qué estás aquí?», tartamudeé, sorprendido, pero intentando ser cortés. Él sonrió débilmente. «Perdona por no avisar, Owen. Necesito hablar. ¿Puedo pasar?». Su voz era baja, con un ligero temblor. Asentí y abrí más la puerta. «Claro, pasa. ¿Quieres algo? ¿Café o agua?». Negó con la cabeza, entró y sus ojos recorrieron el apartamento, el lugar que él mismo había dispuesto para mí. El silencio era sofocante. Me senté frente a él, agarrando la taza de café con fuerza para ocultar mi nerviosismo. Raymond permaneció en profunda reflexión un buen rato, su mirada pesada, diferente de su calma habitual. Observaba el mar como si luchara internamente. No me atreví a hablar, solo esperé, corazón latiendo. La atmósfera se espesó, rota únicamente por el viento del balcón y el tic-tac del reloj. Finalmente habló, despacio, como sopesando cada palabra. «Owen, he venido aquí por una razón importante. Una verdad que te he ocultado desde el principio». Mi corazón latió con fuerza. ¿Una verdad?, pensé, repasando todo. Tal vez quería despedirme o revelar un secreto empresarial. Pero no, sus ojos eran demasiado intensos, demasiado personales. Tras una larga pausa, me miró directamente. «Soy tu abuelo biológico». Sus palabras cayeron como un rayo. Me congelé, los oídos zumbando, la boca abierta, sin palabras. «¿Abuelo? Imposible». Mi primera reacción fue reírme incrédulo. «¿Mi abuelo? Debe estar equivocado. Soy Owen Adams. Mis padres son Dennis y Clare. No tengo un abuelo como usted». Lo que dijo estaba más allá de cualquier posibilidad imaginable. Crecí en Santa Mónica en una familia común, sin conexión con multimillonarios ni imperios hoteleros. Raymond negó con la cabeza, firme. «No hay error, Owen. Todo ha sido verificado minuciosamente. Documentos, pruebas de ADN, todo. Déjame explicarte». Respiró hondo y comenzó a relatar su pasado, voz baja, como confesando. «Hace años, tuve un hijo llamado Jonathan Parker. Era tu padre biológico». Jonathan se enamoró de una mujer de otra clase social, una mujer común que trabajaba en un diner junto a la playa. Me opuse ferozmente. Lo desheredé, corté todo contacto como castigo. Creí que volvería, que me obedecería. Pero no lo hizo. Su voz se quebró, los ojos vidriosos. Me senté inmóvil, escuchando como en un sueño. «Jonathan Parker, tu padre biológico», continuó, temblando. «Solo hace unos meses,
Cuando la vejez trajo arrepentimiento, empecé a buscar a Jonathan. Contraté detectives, revisé registros y descubrí que mi hijo se suicidó hace 28 años. Tras ser abandonado por esa mujer, tu madre Claire, lo dejó cuando no le quedaba nada. Sin dinero familiar. Jonathan cayó en la desesperación. Se detuvo, secándose lágrimas. Sentí un escalofrío, respirando aceleradamente. Se suicidó porque tu madre lo abandonó. Imposible. Pero Raymond no se detuvo. Me culpo a mí mismo, Owen. Mi crueldad y terquedad llevaron indirectamente a Jonathan a la muerte. Maté a mi propio hijo. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Dijo que encontrarme no se trataba de riqueza o reputación. Tenía de sobra, pero deseaba expiar su culpa. Eres mi nieto, Sangre Parker. Quiero traerte de vuelta a tu verdadera familia para reparar lo perdido. Escuchando toda la historia, no podía creer lo que oía. Mi mente quedó en blanco, incapaz de hablar o preguntar más. Todo se derrumbó. Mis padres no eran biológicos. Mi padre era Jonathan Parker, un hombre rico, desheredado. El shock fue abrumador, como una bomba en mi cabeza. Solo pude reunir algo de compostura para pedirle educadamente a Raymond que se marchara. Por favor, vaya a su casa. Necesito estar solo para pensar. Mi voz temblaba, las manos apretando los brazos de la silla. Raymond comprendió que era difícil aceptar la verdad. Me miró en silencio largo tiempo, ojos llenos de arrepentimiento y afecto, sin reproche ni presión. Lo entiendo, Owen. Piénsalo bien. Te esperaré. Se levantó, caminó hacia la puerta y salió con calma, dejándome en el amplio apartamento que de repente se sentía aterradoramente vacío. La puerta se cerró y me desplomé en el suelo, mente en caos. ¿Quién soy? ¿Qué es mi vida? La anticipación y el miedo me golpeaban como si estuviera al borde de un abismo. Me senté en el frío piso de mármol, apoyado contra el sofá, ojos fijos en el balcón donde el mar rugía en la noche. Las olas rompían como susurros del pasado, pero ahora parecían burlarse. Jonathan Parker, mi padre biológico, se suicidó porque fue abandonado. Y mi madre fue quien lo llevó a la desesperación. Todo era confuso, como una pesadilla de la que no podía despertar. Intenté armar las piezas. Los años de infancia en Santa Mónica, donde siempre me sentí fuera de lugar, como una pieza extra en el rompecabezas familiar. Mis padres, Dennis y Claire, nunca me abrazaron. El viento nocturno se colaba por la ventana entreabierta, llevando consigo el familiar aroma salado del mar, pero ahora me provocaba náuseas. La anticipación me invadía. ¿Qué dirían? ¿Lo negarían o confesarían? Imaginé todo. Tal vez se burlarían, me llamarían loco o se enfadarían y me echarían de la casa. El coche recorrió las calles conocidas, pasando por el ahora oscuro restaurante, y se detuvo frente a la pequeña casa de mis padres. La luz del salón aún estaba encendida. A menudo se quedaban hasta tarde revisando los libros de cuentas. Respiré hondo, apagué el motor y salí, el corazón latiéndome como un tambor, las piernas pesadas, mientras golpeaba la puerta. Se abrió y Claire, mi madre, estaba allí, los ojos entrecerrados por la sorpresa. Llevaba una bata vieja, el cabello desordenado. «Owen, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Pasa algo?», preguntó, mezclando preocupación con irritación. Dennis apareció detrás de ella, aún sosteniendo un periódico, el ceño fruncido. «¿Por qué llegas tan tarde? ¿Qué tal el nuevo trabajo? ¿Ya enviaste el sueldo de este mes? ¿Necesita el restaurante capital?». Las preguntas brotaban como un reflejo habitual. Nadie preguntaba si yo estaba bien. Entré, cerré la puerta y no respondí. El salón se sentía sofocante, con el olor persistente de la comida sobrante de la cocina y el sofá gastado donde me quedaba dormido tras largas jornadas. Me senté, con las manos temblorosas. «Tengo algo que pedirles», dije despacio. «No es sobre dinero ni trabajo». Hicieron una pausa, se miraron y se sentaron frente a mí, con los ojos llenos de sospecha. «Sea lo que sea, escúpelo», gruñó Dennis. «No te andes con rodeos». Respiré hondo y comencé a relatar lo que Raymond me había dicho en el apartamento.
Sobre el nombre Jonathan Parker, la relación prohibida, la desheredación y la muerte hace 28 años. No exageré, solo repetí exactamente lo que había escuchado. Cuando terminé, el salón cayó en un silencio pesado. Dice que es mi abuelo, continué, con la voz temblando pero firme. Y que mamá abandonó a mi padre biológico cuando no le quedaba nada. Quiero que me lo expliquen. ¿Es cierto? Por un momento, ambos se quedaron inmóviles, con los rostros visiblemente pálidos. Luego, el silencio se rompió. Dennis golpeó la mesa con fuerza. ¿Estás loco?, gritó. ¿Te crees esas tonterías? Ese viejo se lo inventó todo. Eres demasiado crédulo, Owen. Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro, elevando la voz como si el volumen pudiera cubrir algo. El mundo está lleno de personas que inventan historias para manipular a otros. Clare cambió rápidamente de tono, acercándose a mí. Tiene razón, hijo, dijo apresurada, voz alta y urgente. Ese hombre es peligroso. La gente rica nunca es simple. Deja ese trabajo de inmediato. Corta contacto. Vuelve con nosotros al restaurante. Aquí estás más seguro. Me tomó la mano. Estaba helada. Sus ojos miraban a otro lado. No dejes que historias inventadas destruyan nuestra familia. Retiré la mano. Si es inventado, pregunté, ¿cómo sabe detalles tan precisos? ¿Cómo sabe que nunca me trataron como un hijo de verdad en esta casa? Dennis hizo una pausa y luego rugió. ¿Qué estás diciendo? ¿Te crié todos estos años y ahora me muerdes la mano? ¿Criaste? Me levanté. ¿O me hiciste trabajar de sol a sol? Siempre fui yo quien cargaba con todo, llenaba los vacíos, soportaba. Clare intervino, con la voz más aguda y cortante. ¿Cómo puedes decir eso? Luchamos. ¿Por quién? ¿Por ustedes? Hablé rápido, respirando con dificultad. ¿Por qué, desde la infancia hasta ahora, siempre sentí que no pertenecía aquí? ¿Por qué nunca fui amado incondicionalmente, solo recordado cuando se necesitaba dinero? Dennis se acercó señalándome con el dedo. ¿Quieres destruir esta familia solo por las palabras de un extraño? Me quedé quieto, corazón latiendo con fuerza, garganta apretada. No quiero destruir nada, dije, voz baja pero firme. Solo quiero la verdad. El salón volvió a sumirse en un silencio pesado. Nadie respondió. Y fue ese silencio el que me hizo darme cuenta de que había cosas que no se atrevían o no querían decir. Entonces, sin tocar, la puerta se abrió con un crujido suave y Raymond apareció en el umbral, quieto como un espectro. Me congelé, con la boca abierta. Raymond, ¿cómo? ¿Cómo estás aquí? ¿Me había seguido o era invitado? Clare y Dennis palidecieron como si vieran un fantasma. Dennis tartamudeó. ¿Quién eres? ¿Por qué estás en mi casa? Sal de aquí ahora. Pero Raymond no se inmutó. Puso una mano sobre mi hombro, suave pero firme, como protegiéndome. Luego avanzó lentamente hacia Clare y Dennis, con un porte calmado, pero irradiando autoridad como un juez. Soy Raymond Parker, y sé todo. No más fingimientos. Su voz era firme, pero cada palabra cortaba como una hoja. Afirmó que había investigado a fondo, contratado detectives, recopilado pruebas de antiguos registros, testigos e incluso cartas de hace años. Ustedes dos conspiraron, planearon acercarse a Jonathan, mi hijo. Clare, lo manipulaste en el restaurante, fingiendo amor para sacar dinero de mi familia. Dennis, fuiste cómplice ayudando en su plan para una vida mejor. Me quedé allí, los oídos zumbando, viendo a Clare inclinar la cabeza y a Dennis apretar los puños. Raymond continuó, pero cuando desheredé a Jonathan y corté las finanzas, ustedes dieron la espalda de inmediato. Calculasteis abandonar a mi hijo, dejándolo solo en la desesperación. Contribuyeron a llevarlo a la locura y luego al suicidio. Su voz se quebró, pero mantuvo el control. Sin pausa, señaló como nunca había sido amado en la infancia. Owen había sido tratado como una herramienta para generar dinero, trabajo pesado desde pequeño, sin juegos, sin educación adecuada. Me usaron para compensar su fracaso años atrás. Recordé empezar a trabajar como camarero a los 10 años,
regañado por ser lento, sin regalos de cumpleaños. Ahora todo encajaba. Raymond concluyó: dejad que Owen se vaya. Que regrese con su verdadera familia. De lo contrario, lo llevaré a juicio con todas las pruebas. Cartas manuscritas, registros bancarios, declaraciones de testigos. Bajo esa presión inmensa, Clare y Dennis se derrumbaron por completo. Clare cayó primero, rodillas al suelo, manos temblando mientras se agarraba al dobladillo del abrigo de Raymond. Las lágrimas corrían sin control. «Por favor, no hagas eso», sollozó. «Nos equivocamos. Admitimos todo, pero Owen es nuestro hijo. No importa qué, lo criamos. Por favor, danos una salida. No lo lleves a juicio. No podríamos soportarlo». Dennis permaneció inmóvil unos segundos y luego perdió su fachada dura. Avanzó tembloroso, casi suplicando: «No lo demandas. Aceptamos todo, cualquier condición. Sin disputas, sin exigencias, sin más apariencias». Se volvió hacia mí, ojos aterrados, voz baja: «Owen, de todas formas te crié. Perdóname esta vez. Te lo ruego». Las súplicas llenaban la habitación sofocante. Prometieron, admitieron su culpa, listos para renunciar a todo solo por aferrarse a un hilo de esperanza. Me quedé entre los tres, inmóvil. Mi corazón se sentía comprimido, luego destrozado, mientras el pasado se desnudaba ante mis ojos. La anticipación inicial se desvaneció, reemplazada por un dolor profundo que hacía difícil respirar, como si alguien hubiera arrancado mi parte más vulnerable. No dije nada, solo los miré en silencio. Las personas que una vez llamé padres, ahora eran extraños desgarradoramente. Clare se arrodilló, lágrimas surcando su rostro arrugado, balbuceando: «Por favor, Owen, perdona a tu madre. Somos familia». Dennis permaneció a su lado, pálido, manos temblorosas, como queriendo alcanzarme, pero sin atreverse. Raymond permaneció en silencio, su mano aún sobre mi hombro como un muro que me protegía entre el pasado y el presente. El aire del salón era sofocante, con el olor persistente de la comida y el humo rancio del cigarrillo de Dennis. Todo a mi alrededor parecía surrealista, como ver una película trágica donde yo era el protagonista. Murmuré palabras desconectadas. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Por qué todo era una mentira? Mi voz se quebró, incontrolable. El dolor me invadió demasiado rápido, demasiado intenso, abrumando mi compostura. De repente, salí corriendo, ignorando la voz de Raymond detrás de mí. «Oh, espera». La puerta se cerró de golpe. El viento nocturno me azotó la cara, pero no me detuve. Corrí al coche, manos temblorosas mientras lo desbloqueaba, y aceleré en pánico. El motor rugió, el coche bajando por las calles conocidas de Santa Mónica, las luces borrosas como destellos fantasmales. Pisé a fondo el acelerador, como si detenerme un segundo más hiciera que todo dentro de mí se desplomara por completo. El corazón latía desbocado, respiración entrecortada, lágrimas nublando mi visión. «No es real. No es real», murmuré. Pero en el fondo sabía que todo encajaba. El restaurante, la infancia de trabajo, su frialdad, ahora formando un cuadro completo, pero aterrador. El coche pasó por la playa, las olas rompiendo como carcajadas burlonas, y casi me salgo varias veces de la carretera. La anticipación alcanzó su pico, mezclada con miedo. ¿A dónde voy? ¿Qué sigue? Mi vida resultó ser solo una enorme mentira. Pensé en Evan Brooks, mi amigo más cercano del instituto, el único que nunca me había abandonado. Su piso en los suburbios de Santa Mónica era pequeño pero acogedor, donde alguna vez nos sentamos a beber y compartir historias. Aceleré hasta allí, frenando bruscamente frente al edificio, piernas débiles al bajar. Toqué la puerta y Evan la abrió, somnoliento pero alerta al ver mi estado devastado, ojos vacíos como alma perdida. «Owen, Dios, pareces un desastre. Entra». Me hizo pasar sin muchas preguntas, preparando silenciosamente el salón, solo el sofá con mantas y cojines para algo de privacidad. «Descansa primero. Mañana hablamos», dijo cálidamente, sirviéndome un vaso de agua. Asentí y me recosté, pero esa noche apenas dormí. La habitación estaba a oscuras, solo el viento aullando afuera y los recuerdos de la infancia inundando el silencio, como un viejo filme rebobinando.
Recordé los años trabajando desde muy joven. A los 8 años ya estaba detrás del mostrador del restaurante limpiando mesas después de la escuela. Tienes que ayudar con el negocio familiar, decía Dennis, voz que no admitía réplica. No tenía opción ni rechazo. Era un deber por defecto, como comer o descansar. Mientras mis amigos jugaban en la playa en las tardes de verano, yo estaba en la cocina sofocante cargando bandejas. Olores a grasa se pegaban a mi piel, manos callosas de bandejas pesadas. Una vez derramé 5 vasos de agua de una bandeja y Clare me reprendió. Inútil. Si haces eso, el restaurante quiebra. Lloré en silencio, sin discutir. Días interminables sin descanso, turnos de mañana a noche, piernas doloridas, espalda adolorida. Recordé noches de reproches por errores menores, olvidar la sal en una ensalada o tardar al ser llamado. Eres una carga, Owen. Esfuérzate más, gritaba Dennis. Siempre bajaba la cabeza, pensando que no era suficiente. Durante la infancia nunca fui amado incondicionalmente. No hubo abrazos cálidos tras largas jornadas. No hubo elogios por el esfuerzo. Solo deberes y obligaciones. Trabaja, no sueñes despierto, decía Clare. Nunca fui protegido. Una vez, un cliente me gritó, y Clare dijo, no le contestes. El cliente es el rey. Crecí sintiendo que debía probar mi valor a través del trabajo, con el dinero que traía. Durante años creí que era porque no era suficiente, no me esforzaba lo bastante, no merecía amabilidad. Me culpaba. Si hago más, me querrán más. Pero ahora, con todas las piezas encajando, entendí la dolorosa verdad. El problema nunca fui yo. Nunca me vieron realmente como su hijo. Era el resultado de un engaño, un remanente de un padre biológico abandonado. Me conservaron para trabajar, no por amor. Pensando en mi destino y en el padre biológico que nunca conocí, Jonathan Parker, no pude contener las lágrimas. Por primera vez en años, rompí a llorar en la oscuridad. En mi mente apareció la imagen de un joven, tal vez parecido a mí, alto, de ojos azules, sentado solo en la playa, pensando en su hijo no nacido. Las lágrimas empaparon la almohada, mi cuerpo temblaba. Evan entró silencioso, sentándose a mi lado. Primero no dijo nada, solo me dio unas palmaditas en el hombro. Luego, mientras contaba entre sollozos todo sobre Raymond, la verdad, Clare y Dennis, Evan escuchaba con ojos llenos de empatía. No tienes que pagar toda la vida por los errores de otros, Owen. Ellos eligieron ese camino, no tú. Te mereces una vida mejor. Durante aquella larga noche, Evan me consoló y dio consejos sinceros. Has soportado demasiado. Ahora es hora de dejarlo ir. No les debes nada. No salvarlos, no falsa armonía. Sus palabras fueron un faro en la oscuridad. Comprendí gradualmente que no debía nada más a la antigua familia. No necesitaba seguir soportando por una paz falsa, que me había agotado desde niño. Al amanecer, con la luz tenue filtrándose por la ventana, tomé una decisión que cambiaría mi vida. Volvería con Raymond, aceptaría la verdad y saldría del pasado, listo para elegir el camino al que realmente pertenezco. Una nueva vida llena de desafíos, pero al menos auténtica. Evan me miró, ojos rojos por la noche en vela, pero con una sonrisa amable. Hiciste lo correcto, Owen. No mires atrás. Lo abracé con fuerza y salí del apartamento mientras el sol comenzaba a asomarse. Al volver a la mansión de Raymond en Beverly Hills, mis manos aún temblaban ligeramente, pero no de miedo, sino de anticipación. Las calles de Los Ángeles estaban llenas de coches, atascadas, pero mi mente solo pensaba en él. Raymond Parker, mi abuelo biológico. No regresaba por riqueza o estatus. Volvía para enfrentar la verdad, para terminar la vida a medias donde siempre me había sentido un extraño. No más fingir, no más soportar. Este era el momento de elegirme a mí mismo. El coche se detuvo frente a la alta puerta de hierro. Los guardias me reconocieron al instante y la abrieron sin cuestionamientos. Entré en la mansión, con la atmósfera familiar de jardines cuidados y la fuente burbujeante. Raymond estaba sentado en el salón, sosteniendo una taza de café, mirando por la ventana como si me esperara. Al verme, se levantó de inmediato,
su rostro envejecido iluminándose brevemente. «Me alegra que hayas vuelto», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. «¿Así que decidiste?» Asentí, sorprendido de lo tranquila que sonaba mi propia voz. «Sí, lo he pensado bien. Quiero regresar y aceptar esta verdadera identidad». Se adelantó y me abrazó con fuerza. Fue el primer abrazo que recibí de un adulto sin condiciones ni exigencias. Habló, con la voz cargada de emoción. «Gracias. Gracias por darme la oportunidad de enmendar lo perdido». Me soltó, con los ojos llenos de resolución. «Arreglaré todo. Es hora de que toda la familia sepa quién eres». Raymond actuó rápidamente, como si hubiera estado preparado durante años. Hizo llamadas, envió mensajes y en pocos días organizó una reunión en la mansión principal. Estaba tan nervioso que apenas dormí esas noches. ¿Qué pensarán de mí?, me preguntaba, acostado en el lujoso apartamento mirando el mar nocturno. La familia Parker, rica y poderosa, conocida solo por los medios. ¿Me recibirán o me despreciarán? Llegó el día. Vestí el traje gris que me había dado Raymond, manos apretadas mientras el coche me llevaba. La mansión estaba más concurrida que nunca, autos de lujo llenando la entrada, risas y conversaciones resonando en el gran salón. La familia extensa se había reunido por completo. Caras conocidas del mundo empresarial, parientes cercanos de todos lados. Luego comenzaron a circular susurros. ¿Jonathan? Desapareció hace mucho tiempo. ¿Jonathan tenía un hijo? ¿Por qué ahora? Ojos escrutadores se volvieron hacia mí desde todos los ángulos. Duda, curiosidad, incluso hostilidad. Me mantuve erguido, tratando de conservar la calma, pero mi mente era un torbellino. ¿Pensarán que soy un fraude? Stephen Parker, mi tío, hermano de Jonathan, estaba sentado a la derecha de Raymond, con el rostro severo y los ojos fríos. Mantuvo una actitud distante, dejando caer comentarios velados. Jonathan traicionó una vez a la familia, se fue por su cuenta por una mujer indigno. Ahora aparece su supuesto hijo. Debe haber una razón. Su tono era sarcástico, como un desafío. Andrew Parker, hijo de Stephen y mi primo, más joven, alrededor de 35 años, con un traje reluciente, dudó abiertamente. ¿Cuál es su historial? ¿Cómo lo prueban? ¿Por qué traerlo ahora? ¿O es para dividir la herencia? Sus palabras cortaban como cuchillos, provocando más murmullos. Los demás miembros de la familia rápidamente se dividieron en facciones. Algunos apoyaron a Stephen, asintiendo, susurrando entre ellos, con ojos cautelosos como si yo fuera un intruso en su territorio. Unos pocos mostraron simpatía, miradas de compasión mezcladas con murmullos de pena porque había perdido a mi padre tan joven. El resto eligió el silencio, observando, ojos fríos y curiosos, como espectadores de un drama tenso, esperando ver quién tomaría finalmente el protagonismo. Raymond se puso de pie. La sala se silenció al instante. Habló, con voz baja pero decisiva. «Basta. Esta es mi decisión personal. Owen es sangre Parker. Eso ha sido confirmado». Hizo una pausa, barriendo lentamente la sala con la mirada. «Lo protegeré y lo apoyaré. Quien no esté de acuerdo puede recurrir a la vía legal». El aire se congeló. Los susurros cesaron bajo el peso de su autoridad, que no necesitaba elevar la voz. En ese momento comprendí que mi llegada había profundizado una grieta largamente oculta en la familia. Los Parker, aparentemente unidos, pero internamente llenos de conflictos por el poder y la herencia. Stephen y Andrew me veían como una amenaza potencial, alguien que podría arrebatarles posiciones y derechos asumidos. Stephen apretó fuertemente su copa de vino, ojos chispeando de ira. Andrew sonrió con malicia, susurrando algo a su padre. La reunión terminó en un ambiente tenso, la gente se retiró con sonrisas forzadas. Raymond me dio una palmada en el hombro. «No te preocupes, nieto. Necesitan tiempo para adaptarse». Pero yo sabía que se avecinaba una tormenta. Tras la reunión, mi trabajo y mi vida enfrentaron obstáculos constantes. En el hotel, interferían mis decisiones. Proyectos que proponía eran retrasados injustificadamente, informes rechazados por motivos vagos. Reconocí sabotajes internos sutiles,
correos críticos anónimos, reuniones súbitas donde me excluían. Steven, con su alto cargo en la Junta, seguramente estaba detrás de todo. Una vez, en una reunión, Andrew me desafió abiertamente: ¿qué experiencia tienes para llegar a la gerencia, o solo dependes del abuelo? Sus palabras me hicieron arder la cara, pero me mantuve calmado, respondiendo: lo demostraré con resultados. En esos momentos quise rendirme, volver a la vida simple, al viejo diner modesto, a los turnos largos. Pero al menos sabía quién era, sin ojos críticos ni planes ocultos. Una noche, acostado en el apartamento, mirando el mar, las lágrimas brotaron. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué aguantar esto? La anticipación se mezclaba con el agotamiento. Pero cada vez que veía a Raymond defenderme, en reuniones privadas discretas, rechazando críticas abiertamente y protegiéndome ante la Junta, elegía seguir adelante. Él era el único que realmente me veía como familia, sin cálculos, con abrazos cálidos y consejos genuinos. «Eres mi única esperanza, Owen. No te rindas», decía, ojos brillando con Ferrara. Comprendí que no podía darme la vuelta, no por deber, sino porque no quería decepcionar al hombre que había dedicado su vida a buscarme y expiar su pasado. Han pasado 2 años desde que oficialmente ingresé a la familia Parker, y todo ha cambiado de maneras que nunca habría anticipado. El tiempo fluyó como un río implacable, barriendo los días iniciales de desconcierto y conflicto, dejando un Owen más fuerte, pero también más cansado. Sigo trabajando en una de las cadenas de hoteles de la familia, pero mi rol ya no es asistente de operaciones. Raymond, mi abuelo, me fue confiando gradualmente mayores responsabilidades. Asumí proyectos clave de operación, desde la reestructuración del sistema de reservas online hasta la negociación de contratos con socios internacionales. Reuniones interminables, viajes constantes, decisiones bajo presión. Todo me hizo madurar rápidamente. Raymond confiaba cada vez más en mí, llamándome a su oficina privada para discutir decisiones estratégicas. «Tienes visión, Owen», decía, con voz profunda y orgullosa, no por libros, sino forjada en la vida real. En esas conversaciones percibí un traspaso silencioso pero claro, como si preparara una carga mayor sobre mis hombros, no solo trabajo, sino el futuro de todo lo que había construido. Sin embargo, junto a este avance, se evidenciaba el deterioro de Raymond. Su salud empeoraba rápidamente, dolores esporádicos en el corazón, mañanas con rostro pálido y periodos de lucidez más cortos. Comenzó a olvidar nombres de empleados, fechas, pero conmigo permanecía lúcido. Veía su fatiga, sus ojos azul profundo ahora nublados por la edad. «Estoy envejeciendo», Owen susurró una vez, mano temblorosa sosteniendo un vaso de agua. «Me duele, pero lo he ocultado». Durante esos 2 años, no fui solo su nieto. Fui su compañero, escuchando relatos del pasado sobre Jonathan, mi padre, con voz cargada de arrepentimiento. «Tú y tu padre se parecen, Owen. Fuertes, pero solos». Esos relatos nos acercaron, pero también me atemorizaron. Temía el día en que se fuera. En sus últimos meses, permanecí a su lado constantemente. Dejé de lado el trabajo, me mudé nuevamente a la mansión para cuidarlo. Cada comida que podía ingerir, le preparaba sopa de pollo. Cada noche me sentaba junto a su cama, sosteniendo su mano mientras se dormía. Compartió recuerdos fragmentados, su infancia pobre, cómo construyó el imperio desde cero. Sus errores con Jonathan. «No repitas mis errores, Owen. Aprende a amar. No seas terco». Sus palabras caían lentamente como una última admonición, dejando un nudo en mi garganta. Yo no decía nada, solo grababa cada palabra en mi mente, aceptando una carga invisible que no podía rechazar. Cada noche estaba llena de anticipación. Escuchaba cada respiración suya, preguntándome si despertaría mañana o si sería la última vez que escucharía su voz. Una mañana tranquila, cuando el sol apenas se filtraba por la ventana, Raymond falleció en mis brazos. Exhaló débilmente, apretó mi mano suavemente y luego se quedó en silencio. Me senté allí, sosteniéndolo, lágrimas cayendo sin ser notadas, sintiendo un vacío irreemplazable, perdiendo a la única persona que verdaderamente me protegió y me amó. El funeral fue solemne, privado y adecuado, en el cementerio familiar, con flores blancas y música de violín triste.
Toda la familia extendida y socios de negocios se reunieron. Steven y Andrew permanecieron al fondo, rostros imperturbables. Otros parientes susurraban entre ellos. La atmósfera era más pesada que nunca, no solo por el duelo, sino porque todos sabían que la lectura del testamento estaba próxima y la batalla por la herencia comenzaría. Una semana después del funeral, recibí una llamada del abogado personal de Raymond, el señor Jenkins, voz firme. «Señor Parker, por favor, acuda a la oficina esta tarde». Lectura del testamento. Asentí, pero el corazón me latía con fuerza. Nunca había pensado en los bienes, solo deseaba que hubiera vivido más. Pero ahora debía enfrentar la realidad. Al llegar a la oficina, un moderno edificio de vidrio en el centro de Los Ángeles, sentí claramente las miradas escrutadoras y sospechosas. Steven y Andrew estaban presentes, especialmente hostiles, sin ocultar su agresividad. Steven susurró en voz alta a Andrew: «Este chico fue favorecido solo porque el abuelo era sentimental. ¿Qué ha contribuido?» Andrew asintió. En los últimos años del abuelo, estaba débil, fácilmente manipulable. Sus insinuaciones cortaban como cuchillos, pero elegí el silencio, manteniendo la compostura. No quería convertir la lectura del testamento en un enfrentamiento abierto. Sabía que las palabras ahora eran inútiles. El abogado Jenkins abrió el sobre y, al leer su contenido, la sala cayó en silencio absoluto. El 60% de todo el patrimonio se transfería a Owen Parker, incluyendo acciones de control absoluto en la Corporación de Hoteles y Restaurantes, todas las propiedades generadoras de ingresos clave y un fondo de inversión independiente a mi nombre. Quedé atónito ante lo que recibía. Control real sobre todo el imperio que mi abuelo había dejado. Mi mente giraba. ¿Por qué me otorgó tanto? ¿60%? Mientras la sala murmuraba, muchos incapaces de ocultar su sorpresa y resentimiento. Steven golpeó la mesa con ira, rostro rojo. «Este testamento es inválido. El abuelo estaba débil y fue manipulado por Owen». Retó al abogado, pero Jenkins respondió con calma: «Todos los documentos, firmas y cláusulas son válidos, certificados por notario. No se puede impugnar». Andrew pasó a amenazas, ojos llenos de ira. «Oh, deberías devolver los bienes si no quieres enfrentar graves consecuencias, demandas, medios, todo». Sus palabras helaban la sala. Lo miré, con voz calmada. «El testamento es la voluntad del abuelo. La respeto». Pero dentro de mí, la anticipación crecía. Sabía que se acercaba la tormenta. Desde entonces, el tumulto no cesó. Recibí cartas anónimas de amenaza: «Sal de aquí, ladrón de bienes». Llegaban a la oficina y hasta a mi casa. Mi trabajo era obstruido, decisiones retrasadas en la junta. Pequeños errores me eran imputados. Proyectos bloqueados. Steven me demandó, acusándome de manipular el testamento, filtrando historias dañinas a los medios. Titulares leían: «Misterioso nieto se apodera del imperio Parker. Oportunista explota a abuelo frágil». Mi imagen era pintada como un fraude. Teléfonos sonaban sin parar, socios dudaban. Frente a la calumnia, elegí el silencio. Sin responder a los medios, sin discutir con Andrew. Me concentré en el trabajo, paso a paso, fortaleciendo apoyos internos, asegurando transparencia financiera con auditorías independientes y desmantelando planes encubiertos para socavarme. Realicé reuniones privadas con el personal leal, formando alianzas. Lo demostraremos con resultados. Aunque momentáneamente mantuve el terreno, la primera demanda de Steven fue desestimada por falta de pruebas. Sabía claramente que la batalla estaba lejos de terminar. Mayores desafíos aguardaban. Tal vez litigios prolongados o planes aún más oscuros. Cada noche, acostado frente al mar desde la mansión, el corazón acelerado, me preguntaba: ¿podré lograrlo? Pero recordando las palabras de mi abuelo, apretaba los puños. La guerra por la herencia, no solo por dinero, sino por honor y legado. Estaba listo. Los meses de espera para el juicio de la herencia transcurrieron lentamente. Continué trabajando incansablemente en la sede corporativa, pero la atmósfera era pesada, como una nube oscura sobre mí. En cada junta, Steven y Andrew estaban presentes, sus miradas cortando como cuchillos llenos de hostilidad. No lo ocultaban, susurros en los pasillos,
correos críticos indirectos sobre mis decisiones. Sabía que se preparaban para una batalla mayor. Los medios seguían atentos. ¿La guerra de la herencia Parker? ¿Podrá el misterioso nieto mantener el imperio? Titulares que me irritaban, pero elegí el silencio, enfocándome en fortalecer mi posición. Contraté abogados de primera, revisé cada documento y me preparé mentalmente para la sala de juicio. La anticipación crecía cada mañana al despertar. ¿Nuevas cartas amenazantes hoy? ¿Nuevos rumores? Pero no retrocedí. Mi abuelo creyó en mí y demostraría que tenía razón. El juicio oficial de la disputa por la herencia se celebró en una fría mañana de otoño en el Tribunal de Los Ángeles. Atrajo gran atención. Reporteros abarrotaban las puertas, cámaras encendidas, el mundo empresarial murmurando. La enorme fortuna de Raymond Parker, miles de millones en hoteles, bienes raíces, fondos de inversión, sumado a los viejos conflictos familiares, convirtió el juicio en un gran drama. Entré al tribunal con un traje negro, manos apretando fuertemente mi maletín, corazón latiendo como tambores de guerra. Steven y Andrew se sentaron al otro lado. Su abogado, un hombre alto con sonrisa falsa, me miraba desafiante. Raymond había desaparecido, pero su legado se desgarraba ante mis ojos. El juez golpeó el mazo y el juicio comenzó. La tensión era tal que me costaba respirar, como si cada ojo me juzgara. El abogado que representaba el testamento de Raymond, el señor Jenkins, quien ya lo había leído, se puso de pie primero. Su voz firme presentó la base legal completa. El testamento fue redactado 3 años atrás, cuando Raymond Parker estaba plenamente lúcido. No hay señales de coacción ni influencia externa. Contamos con vídeo de la sesión de firma con un psicólogo certificando su estado mental. Mostró documentos en pantalla, firmas claras, testigos notariales y reportes médicos. Yo escuchaba, recordando a mi abuelo. Había redactado el testamento cuando yo acababa de integrarme a la familia, como si hubiera previsto todo. Mi abogada, una mujer perspicaz llamada señora Harper, añadió documentos que confirmaban la legítima relación de sangre. Pruebas de ADN de 3 laboratorios independientes demostraban que Owen Parker es nieto biológico de Raymond Parker. La relación abuelo-nieto era innegable. Presentó papeles, fotos, incluso registros hospitalarios de mi año de nacimiento. Mi corazón latía más rápido. Esta era la prueba de que la sangre Parker corría por mis venas. A continuación, se presentaron evidencias de mis contribuciones a las operaciones a lo largo de los años. La señora Harper detalló: Owen gestionó la reestructuración del hotel en Nueva York, aumentando los ingresos en un 25% en su primer año. Negoció contratos internacionales, ahorrando millones. Estas contribuciones específicas demostraban que no era solo un nieto, sino un ejecutivo clave. Mostró diapositivas, gráficos de ingresos, correos internos y testimonios del personal. Miré a Steven, su rostro pálido, intentando mantener compostura. Luego se presentaron registros de mi cuidado y compañía con Raymond en sus últimos días como prueba de un vínculo genuino, no de oportunismo. Owen estuvo junto a su cama preparando cada comida, escuchando sus historias, no por los bienes. Entonces no sabía del testamento, sino por afecto familiar. Se mostraron registros médicos, fotos de mí sosteniendo su mano y declaraciones de enfermeras. La atmósfera en la sala cambió. Algunos reporteros asintieron. El juez escuchaba atentamente. La defensa de Steven intentó replicar, pero enfrentando pruebas irrefutables, no pudieron argumentar convincentemente. Su abogado tartamudeó. El señor Raymond estaba debilitado en sus últimos años, quizá influenciado, pero cuando se le pidió prueba, solo ofrecieron testimonios vagos de un antiguo empleado, rápidamente desacreditados por la señora Harper con registros de despido por fraude. Steven se puso rojo de ira. Esto es una injusticia. Los bienes pertenecen a quienes lo apoyaron desde el principio. Pero el juez interrumpió el silencio. Nos basamos en la ley, no en la emoción. Andrew susurró a su padre, con los ojos llenos de rabia. La anticipación creció en mí. ¿Podrían darle la vuelta? Pero no, nuestras pruebas eran demasiado sólidas. Tras deliberar, el tribunal falló a mi favor, confirmando oficialmente mis legítimos derechos de herencia sobre el patrimonio de Raymond. El mazo golpeó, y la sala vibró con tensión.
Me levanté, las piernas temblorosas, las lágrimas corriendo. Gané, pero no era alegría, solo alivio. Abuelo, he preservado tu legado. Los reporteros me rodearon fuera del juzgado, cámaras disparando sin cesar. Señor Parker, ¿cómo se siente tras el veredicto de hoy? Me detuve, esbozando solo una ligera sonrisa. Simplemente estoy cumpliendo los deseos de mi abuelo. Pero en el fondo sabía que esto no era el final. Steven y Andrew se fueron con semblantes oscuros, sus miradas presagiaban otra tormenta. Algún tiempo después, cuando todo parecía calmarse, Dennis y Clare, las personas que una vez llamé padres, aparecieron nuevamente en mi lugar de trabajo. Era una tarde lluviosa. Estaba en la oficina de la sede corporativa revisando informes financieros cuando la secretaria llamó: «2 personas afirman ser sus padres y desean verlo». Mi corazón se tensó. Sabía que vendrían, pero no tan pronto. Los dejé entrar. La puerta se cerró detrás de ellos. En ese instante, vi cuánto habían cambiado desde la última vez. Clare estaba demacrada, rostro hueco, ojos hinchados como si hubiese llorado hasta agotarse. Dennis permanecía en silencio detrás, cabeza baja, manos temblorosas sosteniendo un sombrero viejo. Antes de que pudieran sentarse, se arrodillaron frente a mi escritorio. Clare habló primero, voz temblorosa y quebrada: «Sé que ya no tengo derecho a pedir nada. Lo que hice en el pasado, nada lo puede justificar. Pero te ruego, déjame enmendarlo. Solo una vez. Todavía somos familia, hijo». Sollozaba, manos aferradas al borde del escritorio como temiendo que la apartara. «Lo lamento tanto, Owen. De verdad lo lamento. Estuve equivocada tanto tiempo». Dennis respiró hondo, conteniendo la emoción. «Yo también estuve equivocado. Nunca fui un verdadero padre. Dejé que el dinero, las preocupaciones y el egoísmo me cegaran». Se inclinó más. «El diner ya no puede sostenerse. Las deudas se acumulan. Sin tu ayuda, perderemos todo». Los miré largo tiempo. No sentí ira, solo un vacío frío y claro, dolorosamente evidente. «Vinieron aquí», dije despacio, cada palabra medida, «no porque me extrañen, ni para preguntar cómo estoy. Vinieron porque ahora tengo posición, poder, dinero, cosas que ustedes necesitan». Clare negó con la cabeza rápidamente, lágrimas recorriendo su rostro demacrado. «No es como piensas, Owen. No negaré que me preocupo por el diner, pero también me preocupo por ti. Solo quiero acercarme a ti. Hablar como antes». Me levanté, la voz sorprendentemente calmada. «Si realmente fuera por mí», dije, «habrían venido hace mucho tiempo. No esperarían hasta que yo estuviera en esta posición. No esperarían hasta que fuera demasiado tarde». Dennis levantó la vista, ojos rojos. «¿De verdad nos das la espalda? Después de todo, te criamos todos esos años. Esos años no significan nada para ti». Respiré hondo, dejando que mi corazón se calmara. «Precisamente por esos años», respondí. «Entiendo que algunas relaciones, incluso llamadas familia, no pueden continuar si solo traen daño». Clare lloró en voz alta. «Te lo ruego, no puedo soportarlo más. Si no ayudas, no sé a qué aferrarme». Negué suavemente con la cabeza, no con ira, sino con aceptación. «He reflexionado cuidadosamente», dije. «No es que no pueda perdonar, sino que no quiero vivir en ese pasado más. He dejado ir. Los miro a los ojos y digo, no puedo ayudarlos más y no quiero prolongar esta relación. Por favor, váyanse». Llamé a la secretaria. Mientras los escoltaban hacia la salida, los sollozos de Clare resonaron detrás de mí: «No nos abandones así». No miré atrás. La puerta se cerró. Me senté, exhalando lentamente. Sin odio, sin triunfo, solo alivio, como si dejara un peso que había cargado toda mi infancia. A partir de ese momento, me dediqué por completo a dirigir el imperio que Raymond había dejado. En los primeros días tras ganar la demanda, reestructuré internamente, despidiendo a los aliados cercanos de Steven, contratando nuevos talentos y tomando cada decisión con total transparencia. Gradualmente, gané la confianza de los líderes senior.
Aquellos que antes dudaban ahora asentían en las reuniones. El personal mostraba respeto claro, no por adulaciones, sino mediante confianza y colaboración en el trabajo. Con el tiempo, la familia Parker se estabilizó tras las grietas. Steven se retiró después de perder la demanda, mientras Andrew ya no confrontaba abiertamente, manteniendo distancia y cooperando solo cuando el deber lo exigía. A pesar de ello, el sistema se fortaleció constantemente, expandiendo cadenas hoteleras a Asia, invirtiendo en tecnología verde, reestructurando operaciones. Los ingresos crecían de manera constante y los cimientos eran más sólidos. Por primera vez, ya no me sentía un extraño en esta familia. Una tarde, de pie en la oficina observando las bulliciosas calles de Beverly Hills, recordé todo mi recorrido. Desde el modesto diner de Santa Mónica, donde antes me deslomaba llevando bandejas, hasta las mansiones lujosas, pasando por juicios tensos y confrontaciones. Las heridas, noches sin dormir, amenazas silenciosas, todo resurgió como una larga película, difícil de revivir, pero innegable. Al final de este camino, comprendí que la familia solo importa verdaderamente cuando viene acompañada de amor y respeto. No por sangre ni por nombre, sino por cómo las personas se tratan en los momentos más difíciles. De todo esto entendí que lo que sufrí nunca me definió. No hablaba de mi valor, solo reflejaba las decisiones, límites y egoísmo de quienes me lastimaron. Clare y Dennis eligieron el engaño por una vida mejor. Steven eligió la envidia y el odio para mantener el poder, y entendí que no estaba obligado a repetir ninguna de esas elecciones. Así que elegí salir de ese pasado doloroso, no para huir, sino para protegerme. Creo que a veces irse no es egoísta, sino el acto más valiente para preservar la paz y construir una vida digna. De pie en esta ciudad glamorosa por primera vez, ya no me sentía perdido, porque sabía claramente quién era, lo que había vivido y hacia dónde me dirigía.